periódicos comenzaban como que a pelearse la parte de las caricaturas. ¿Cuál fue la primera tira cómica a color? La primera, como ya se dieron cuenta, es difícil rastrear por todo este aspecto histórico, pero la primera incluso está medio bizarra el asunto, porque se llamaba The Yellow Kid, ¿no? O sea, como el chico amarillo. ¿Y qué es lo que pasa? Es para el año de 1985 que hay un periódico famoso que se llamaba el New York World, y que entonces estos cuates contratan a un tipo de Richard Oakland, el que tienen aquí en pantalla, que es la primera tira a colores, o sea, le invierten tanto la situación, o sea, primero era a blanco y negro, ¿no? Así como que pues del mismo color, vas esto, solamente es un complemento, pero ahora no, como ahora ya eres de las principales atracciones, entonces invertimos un poco de dinero, le damos colorcito y sencillamente se vuelve famoso este Richard, no tanto por el personaje, sino porque es el que inventa los globos de diálogo. Es decir, antes las historietas sencillamente eran como la representación, una que otra palabra y listo, pero es este tipo el que comienza ya a complementar como tal la historieta. Ahorita como que ahorita les puse el dibujo como que menos loco, pero si ustedes checan en internet, o sea, ponen así como de Yellow Kid, se van a dar cuenta que este tipo da miedo en lugar de que te dé risa, ¿no? Porque los dibujos están medio locos, pero pues bueno, es famoso sencillamente por ser la primera a colores y el globo a diálogo, ¿no? Y entonces se rumora que por qué se llama como el chico amarillo, porque entonces dice que la pintura o más bien la tinta más barata, pues era la amarilla, ¿no? Entonces, por esa razón se pone en esta parte haciendo la historia. ¿Y qué es lo que pasa? Es tan famoso el chico amarillo que llega el periódico que se llama The New York Journal, o sea, mismo lugar, pero pues diferente nombre, que llega a decir, oye, estos cuates se están vendiendo un montón por la tira cómica, ¿sabes qué? Contrata dibujantes y que dibujen el mismo cómic. Y podríamos pensar, o sea, que se robaron, pues sí, porque no era todavía tan definido esto del derecho de autor y toda esta parte, que sencillamente duplican un cómic, pero en diferentes periódicos. Como que podríamos pensar, pero eso, o sea, era piratería. Pues no tanto, simplemente vámonos a la historia un poquito atrás de ese contra Marvel, donde son los mismos personajes, pero dicen que no se sabe cuál fue primero. Por ejemplo, tienen ahí a las dos personajes que están abajo, y pues bueno, nos dimos cuenta entonces que con una buena idea pues salen personas para duplicar esa buena idea y tratar de hacer su ganancia, ¿no? Entonces la competencia explota todo esto y el cómic entonces surge ya como tal. Ahora, hay tres maneras de llamarlo, no importa, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una historieta y un cómic? Profe, ¿a partir de cuántos son tiras cómicas? No, en realidad el nombre se le puede dar al mismo, o sea, se puede conocer como cómic, se puede conocer como tira cómica o se puede conocer como historieta. Tampoco vamos a ser tan puritanos en el asunto, ¿no? Bueno, esperamos ya hayan visto estas y pasamos a los subgéneros. No hay una definición muy marcada como cuando vimos los tres tipos de géneros del épico, lírico, dramático. Incluso recuerdan que hasta metimos el otro que era para poder enseñar a la gente como el cuarto género, pero pues bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Solamente se mencionan dos, uno que es por temática, obvio, porque están tratando, ¿no? O sea, cómic de ciencia ficción, cómic tal cosa, o bien por público. En el caso del público, pues se dice que solamente está dirigido para niños y jóvenes, ¿no? Hubo un momento en el cual se meten superhéroes que están basados en toda la mitología griega, o sea, personas que no son humanos como tal, sino que traen un poder escondido y sencillamente nacen en Estados Unidos, ¿no? Aquí es importante porque todo cuadra. En el año de 1920 es cuando surgen los primeros cómics con superhombres y superhéroes, ¿no? O sea, como que todos siguen una línea. Uno, no son humanos, ¿no? Sufren alguna alteración, hay sus claras excepciones como Batman, pero pues sencillamente no son humanos, ¿no? Hay un poder sobresaliente, por esa razón son superhéroes, porque se salen de la parte normal, siempre tienen una doble identidad para proteger a lo que más aman y la historia que ya sabemos y que hemos visto en todos los cómics, ¿no? Y siempre van a estar dedicados al bien, a la justicia, pues obvio, porque si no, pues serían villanos, ¿no? ¿Cuándo fue la edad de oro de todo este tipo de cómics? Fue en el año de 29. ¿Por qué razón? Porque se dice que entonces cuando el ser humano se encuentra en crisis, sencillamente trata de buscar la fantasía para salir de su aburrimiento. Y si no me creen, pues chequen todo lo que hemos hecho en esta cuarentena, ¿no? Entonces, para el año del 29, Estados Unidos está sufriendo una crisis económica gigantesca, su bolsa de valores
se decrementa, o sea, hay personas que quedan en la pobreza como tal y pues sencillamente del periodo de guerras mundiales enaltecen todavía más esta crisis y entonces es cuando surgen los primeros superhéroes como tales, pero ya bien identificados sirviendo a una nación. El mejor ejemplo pues, lo encontramos en el Capitán América, ¿no? Una figura creada sencillamente para enaltecer este poder americano, este poder de vamos contra Hitler y pues entonces digamos que es ahí donde todas los superhéroes empiezan a surgir y por esa razón se le conoce como la edad de oro del cómic como tal, ¿no? Ahora, hay un aspecto importante. Vamos a hablar de algo que se conoce, o sea, ¿en qué se parecería Batman, Superman, Flash, la Mujer Maravilla? En que sencillamente estos cuatro superhéroes, o sea, desde 1920 hasta hoy, no pasan de moda. O sea, podemos pasar a los personajes, por ejemplo, migrarlos del papel, o sea, del cómic a la televisión, y no pasa absolutamente nada. Los pasamos de la televisión al cine y tampoco. Los pasamos a una serie completa y tampoco. Es decir, el héroe se acopla o el personaje sufre de ductilidad. Cuando hablamos de la ductilidad del héroe, sencillamente en este caso, es cuando el héroe puede adaptarse a las tres partes. Por ejemplo, en las imágenes de abajo, nos vamos a la parte de su izquierda, vemos uno de los cómics, en este caso el 14, de Supergirl, ¿no? Y entonces vemos ahí a la heroína, pues, rubia, prototipo americano, pero pues ya más, digamos, acartonada por la situación. Cuando vamos a la primera película que se hace de Supergirl, la tenemos justo en el centro, pues también te quedas así como que, bueno, o sea, sigue siendo los mismos rasgos y siguen siendo los mismos poderes, es decir, se acopló. Y del lado derecho, acá tenemos a esta super chica como tal, que hay que ver la serie completa, pues porque la trama está muy bonita, pero digamos que no pasa absolutamente nada, ¿no? Un tipo más de porrista, un tipo más de una chica con los atributos muy buenos y sencillamente sigue siendo ductible, es decir, el héroe no cambia, sencillamente se va adaptando y eso es lo que pasa por esa razón. Si sacan una película, por ejemplo, de Superman o de Batman, que son héroes creados ya muy viejos, van a seguir surtiendo el mismo efecto porque son héroes dúctiles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nos lleva ya a la parte literaria. Hay un autor de nombre Joseph Campbell que dice que todo héroe pasa por un viaje y entonces tenemos aquí dos cosas importantes. El primero, todo héroe, del lado izquierdo estamos, todo héroe debe de tener una partida, es decir, alguien que le diga que se vaya a la aventura. Piensen en su cómic favorito, piensen en su héroe favorito, incluso piensen hasta en lo que han visto, tal vez, por ejemplo, los que sean fanáticos de Goku, piénsenlo como tal, o sea, siempre pasa esta situación, ¿no? Tiene que salir de casa. O sea, quién sabe cómo, pero tiene que salir. Entonces hay una aventura que lo está llamando, ¿no? Pero él dice, no, no quiero ir porque estoy bien aquí cuidando. Es decir, punto número 2, la negativa al llamado. Después viene la ayuda sobrenatural, cuando se da cuenta que no es de este mundo, que tiene cosas diferentes. En el caso de Superman, pues se da cuenta de sus poderes. En el caso de Goku, desde el inicio, sabe que tiene una cola y no va a ser adaptado como tal. Y después viene el cruce del primer umbral, es decir, tratar de adaptarse a la situación y después lo que se conoce como el vientre de la ballena, cuando siente que no está avanzando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la iniciación. ¿Cómo que la iniciación? Sí, una especie de pruebas, es decir, lo que tengo que hacer yo para que entonces pueda darme cuenta que soy un héroe, ¿no? En este caso puede ser que se encuentre con un dios o con una diosa que lo esté ayudando y llegue siempre la heroína, o sea, la contraparte, bueno, no la heroína, sino la chica como tentación, la que lo puede poner así como que en jaque, la que le puede decir que no, ¿no? En este caso, la reconciliación con el padre, cuando ya se da cuenta de que sí son mis poderes, me tuve que ir por esto, viene la apoteosis, que va a ser como el encuentro final, y el otro tipo ya se acepta como héroe en el punto número 6, ¿no? Y ya vendría el regreso, o sea, no me quiero regresar porque fui tal vez malo con mis papás, viene la huida mágica, o sea, siempre sí regreso, rescata el mundo exterior, o sea, salva absolutamente todos, ya cruza esta puerta en la cual va a ser aceptado por todas las personas, se da cuenta que puede vivir en los dos mundos y pues sencillamente tienen la libertad para vivir, ¿no? Incluso les decía, piensen en su superhéroe, pasa por cualquiera de estas dos fases. Tal vez el mejor de todos los ejemplos estaría siendo Spider-Man, ¿no? El chavito con su mundo ordinario, ya estamos en el lado derecho, la llamada de la aventura, o sea, el tío Ben asesinado y tiene que ir por él, el rechazo de la llamada, no, pues tú eres un superhéroe, no, no quiero ser, y le empiezan a fallar los poderes,
el encuentro con el mentor, o sea, pues en este caso podríamos ver dos mentores, uno que sería ya como, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, estamos en el punto 4. Otros podrían decir, no, pues que en realidad fue Iron Man cuando lo induce, dependiendo de cómo estemos viendo la historia, la travesía del primer umbral cuando ya detiene al primer malo, las pruebas, los aliados, los enemigos, el Duende Verde, Mary Jane, todo este tipo de aspectos, la aproximación a la caverna más profunda, cuando ya se da cuenta cómo está siendo un verdadero mundo de superhéroe, la odisea que ya se vería como las peleas que está teniendo, la recompensa cuando pues ya tiene la autoestima así de decir soy Spider-Man, el camino de regreso, ya se da cuenta que no puede tener a Mary Jane y por esa razón quedan como amigos, la resurrección, o sea, yo soy Spider-Man, yo me autoasumo como Spider-Man y sencillamente el retorno con el elixir, ¿no? O sea, ya puedo estar viajando entre estos dos mundos y digamos que encontramos estas dos teorías para poder explicar esta situación. Entonces, todo héroe pasa por estos dos aspectos, les decía, sería un buen ejercicio, no se los pienso dejar, no se espanten, pero incluso podrían comparar cualquiera de sus héroes con estas fases como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con México? México también tiene su aspecto de héroe, ¿no? O sea, sí hubo algunos, bueno, no de héroes, sino también de cómics como tal. Uno de los más famosos es Memín Pinguín. Algunos los mencionan como Memín Pingüín, pero no, es Pinguín porque era un pingo, o sea, un demonio. Este es el dibujo que tenemos a la izquierda, esa es la portada de uno de los cómics. La autora Yolanda Vargas Dulce, que es famosa porque, híjole, yo creo que ustedes ya ni idea, pero si le preguntan a alguno de sus abuelitos o ya una persona más grande sobre una revista que se llamaba Lágrimas y Risas, pues les va a decir que sí la conoce, era famosa, ¿no? Leerla. Incluso tal vez ustedes sí llegaron a ver una telenovela que se llamaba Rubí. Entonces, esta no, telenovela de Rubí fue escrita también por Yolanda Vargas Dulce, es decir, era como la guionista favorita de Televisa, ¿no? Incluso si le preguntan a su mamá, yo creo que también conoce la de Juan del Diablo, una telenovela que también se llamaba así, escrita también por esta tipa. Como les digo, ya estamos acercándonos más ya a la parte contemporánea, ya más para nosotros. El segundo cómic famoso estaría siendo La familia Burrón de Gabriel Vargas, ¿no? Entonces, también mexicano, está justo en el centro de las imágenes. Esos son los tipos de personajes que hacía, personajes muy, pues la verdad sí dan risa en algunos aspectos, eso es, creo que tampoco les toca a ustedes, pero pues bueno, si pueden checarlo en Inter, hay varios capítulos de esta historieta, ¿no? Y finalmente una de un corte más político, el de Los Agachados, que también fue un cómic, pero este fue creado por Ríos, que ha escrito libros sobre filosofía para principiantes, cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, títulos más o menos, no recuerdo bien el último, pero digamos que Ríos se vuelve también, en este caso, uno de los caricaturistas, ¿no? Ahí tendríamos a un personaje de Los Agachados de su lado derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues vamos a hablar de otro aspecto, por ejemplo, ¿cuál va a ser la diferencia entre una caricatura y una tira cómica o un cómic o un cartón? Bueno, el cartón siempre va a ser solamente de una viñeta, o sea, de un solo dibujo, y por lo regular siempre va a estar caracterizada por un tinte político, y digamos que no son humoristas o animadores los que hacen caricaturas, sino que se les conoce como moneros, porque serán tratados como los monitos, y surgen desde el porfiriato. Una de las caricaturas más locas que tienen es la que tienen aquí a su derecha, o sea, como Díaz trataba a los extranjeros del lado derecho, como trataba a los mexicanos del lado izquierdo, y pues ahí sería un ejemplo como tal, ¿no? Había una crítica política, siempre trataban de hacer exageraciones, o sea, trataban de llevarlo la crítica a lo más, les ponían sobrenombres a los políticos, y pues simplemente trataban de reflejar todos los excesos o las pasiones que tenían los políticos como tal, ¿no? Para poder concluir, iríamos con estas consideraciones finales. Hasta hoy, pues el cómic ha evolucionado mucho, tanto que ya es una industria como tal, podemos hablar de una industria del cómic, y hay personajes que son de culto, o sea, por un solo ejemplo, vamos a poner a Batman, o sea, Batman, que es el único tipo que no es extraterrestre, pero que está considerado como superhéroe, aunque en una película menciona que su superpoder es ser millonario, pero pues bueno, ¿no? Incluso líneas psicológicas ya muy marcadas, ¿no? O sea, Batman es un psicópata que pues que aprovecha la situación que tiene para saciar venganza, ¿no? O sea, incluso hasta cuando le preguntan, ¿no? O sea, y después de matar a uno, pues te quedan las ganas de matar a otro y a otro. O sea, Batman es un psicópata como tal, pero pues bien elaborado, ¿no? O ya incluso hay hasta coleccionistas
tiendas en específico que se dedican a vender este tipo de cómics y pues finalmente digamos que también ferias y convenciones especializadas para todos los amantes de este subgénero. Bueno, como nos damos cuenta, estamos empezando ya la última unidad de este curso de literatura y pues no me queda más que darle las gracias por haber escuchado toda esta plática sobre uno de los temas y pues bueno, nos estaremos viendo, por lo menos escuchando por este aspecto. Síganse cuidando mucho, les mando un abrazo, nos vemos hasta la próxima.